Buenos días a todos y a todas las personas que estáis tanto en el salón de actos de esta casa como por detrás del monitor, que aunque no os veamos, sabemos y os sentimos. Sabemos que estáis y os sentimos. Bueno, pues estamos llegando al 10º avance en la celebración del 20 aniversario del Centro de Referencia Estatal de Atención al Daño Cerebral. Parecía que iba a ser muy complicado, que no íbamos a poder y fijaros, aquí estamos. Un día lluvioso de diciembre, hoy Santa Lucía, lloviendo en Madrid al menos torrencialmente, pero vamos a poner un rayo de sol en este día tan nublado. Y para hablar de este avance e ir donde tenemos que ir, que es a lo importante, no a lo accesorio, pues tenemos hoy algo importante. Yo creo que todas las píldoras informativas las que estamos haciendo son importantes, pero la de hoy especialmente, sobre todo porque, y debido al equipo de este centro, decimos el CEADAC. El CEADAC es un ente, el CEADAC está compuesto por muchas personas y lo que es el CEADAC somos las personas que estamos trabajando aquí, que están recibiendo tratamiento, que colaboran. Esto es el CEADAC, no es un ente abstracto. Y dentro de este equipo, os decía, pues ha habido una serie de profesionales que yo siempre pongo de ejemplo como equipo transdisciplinar, porque han conseguido simbiotizarse para que quien gane sea la persona usuaria. Y hace ya, ellos me corregirán cuando hagan la cronología, pero yo creo que hace más de 15 años estamos trabajando en algo tan novedoso en ese momento como los problemas de disfagia. De verdad os digo que hace 15 años nadie hablaba de esto. Yo llevo toda mi vida trabajando en discapacidad y los usuarios a los que atendíamos con dificultades de disfagia, no cabe duda, hablábamos de que se atragantaban. Ese era el diagnóstico, era atragantamiento con un alto porcentaje y por supuesto lo que hacíamos era pasar de dieta normal a dieta blanda y de la dieta blanda a puré. Ese era todo el desarrollo del abordaje de la disfagia. Y ya os digo que gracias al interés de los profesionales de este centro y gracias a que estamos por la innovación y por el avance, empezamos a trabajar en este tema. Se han publicado 2 guías que están a vuestra disposición, una guía inicial de abordaje de disfagia, una segunda guía revisada. Por lo tanto, me parece que esta sí que es una píldora informativa, un avance, más que una píldora, esto es un avance plausible, evidenciado, de cómo ha cambiado el tratamiento, el abordaje de esta patología tan común en el daño cerebral adquirido y en otras etiologías. Pero nosotros estamos en un centro de daño cerebral adquirido, por lo tanto, hablaremos de este. No me enrollo más, solamente quería presentaros a las 3 personas que son parte de este equipo del que hablaba anteriormente y que está formado por Laura Seco, logopeda del CIADAC, Jaime Mora, jefe de cocina, y Susana Pajares, médico rehabilitadora. Si alguien me pone en tela de juicio que este es un equipo transdisciplinar, se lo debatiré donde vayamos. Es verdad que ni la medicina de rehabilitación puede ir sola, ni la logopedia, por supuesto, tampoco, pero si no tenemos el apoyo de una cocina que entienda, que colabore, que apoye, no vamos a avanzar. Así que todo vuestro. Muchas gracias y luego ya vuelvo a cerrar, ¿eh? Muy bien. Buenos días. Me quito la mascarilla. Bueno, quería comentaros a los que estáis en casa o centros de trabajo que vamos a poner una serie de vídeos. Entonces, si tenéis buenos altavoces en vuestros ordenadores, fenomenal, y si no, con los cascos seguramente vais a escucharlo bastante mejor. ¿Puedo ver las pequeñitas? Es que entonces sales de la presentación. Vale. Si quieres pasar a la diapositiva y ya está. Vale. Bueno, cuando
Yo llegué aquí, va a hacer ahora más o menos unos 17 años, y venía de un centro en el que se veían pacientes con esclerosis múltiple, con ELA, es decir, eran, como estaba comentando antes Inma, eran pacientes con enfermedades neurodegenerativas. Con lo cual, yo ya había trabajado con el déficit de la disfagia, pero en una dirección opuesta a la que vengo trabajando en los últimos 17 años. Es decir, había que trabajar desde el punto de vista de logopedia todo lo que eran las técnicas de compensación del déficit, las técnicas de rehabilitación que luego Laura os contará, y además adaptábamos las dietas, pero eran dietas que tenían que ser progresivamente cada vez más restrictivas y en algunos casos ya no se podía tener alimentación por vía oral. Cuando llegué aquí, el primer día que llegué, mis compañeros, el que es ahora nuestro director médico, Carlos González, me dijo: hoy no podemos estar contigo, mi primer día, hoy no podemos estar contigo porque nos vamos a ver una videofluoroscopia. Y yo dije, bueno, esto está muy bien, he llegado a un buen sitio, porque a pesar de haber trabajado con disfagia, no había accedido todavía a manejar las técnicas de diagnóstico de forma habitual en mi práctica clínica. A partir de ahí ya empezó unos años en los que he disfrutado muchísimo, un poco por lo que decía Inma del trabajo en equipo, que también venía realizando en el otro centro, pero aquí, bueno, al ser daño cerebral adquirido, ves un poco los resultados y al contrario que antes, las dietas pueden pasar a ser menos restrictivas, incluso en algunos casos podemos incluso normalizarlas, ¿no? Bueno, la evaluación de la disfagia era muy similar a lo que yo venía haciendo y a lo que hacemos todos los que nos dedicamos a esto, que implica pues, hacer, pues, como cualquier historia clínica, hacer preguntas que tienen que ver con si ha habido si hay algún problema al tomar algún tipo de alimento, al ingerir algún tipo de líquido. Pero lo que sí ha cambiado durante estos años es que cuando yo vine, nosotros hacíamos mucha parte del diagnóstico, es decir, ellos ya venían con alguna dificultad, pero no había un diagnóstico previo. Ahora con las unidades hospitalarias, muchos ya vienen con un diagnóstico, incluso con adaptaciones en las dietas. En cuanto a la exploración clínica, las cosas a las que damos importancia, pues todo lo que tiene que ver con la exploración de los pares craneales, la movilidad de la lengua, el pedirles las praxias orofaciales, si son o no capaces de toser de forma voluntaria, también cómo están posicionados, si tienen o no tienen un control cefálico. Todo eso formaría parte de la exploración de alguien que tiene disfagia y también de la exploración habitual de un paciente con daño cerebral adquirido. Porque lo que estamos buscando son las principales complicaciones de la disfagia, que repetimos como un mantra siempre que hablamos de este déficit, que son las alteraciones en la seguridad y en la eficacia. Entendiendo por eficacia la capacidad de nutrirnos e hidratarnos de forma correcta, de forma adecuada, y alteraciones de la seguridad serían aquellas en las que la alimentación o el líquido puede pasar a vía aérea. Eso es lo que buscamos. ¿Por qué? Porque si entendemos que el proceso de deglución tiene que ver con el viaje de los alimentos y líquidos desde la boca hasta el estómago, un proceso que está regulado por el sistema nervioso central, que está formado por movimientos voluntarios e involuntarios y que requiere la integridad física y funcional de todas las estructuras que intervienen, que son muchas. Como se ve en el segundo cuadro, hay casi más de 30 estructuras musculares, inervación por muchos pares craneales, los núcleos están localizados en el bulbo raquídeo, toda la sensibilidad tanto térmica como química como mecánica interviene en el proceso. Y luego a nivel central pues hay muchas áreas del córtex que están implicadas. ¿Cómo hacemos esa valoración? Buscamos signos o síntomas que nos hagan sospechar que puede estar presente el déficit de la disfagia, que es lo más evidente o lo que todos manejamos, que sería el que aparezca tos o nos atragantemos al comer o al beber. Cambios en la voz, que es un poco lo que llamamos la voz húmeda, una vez que se ha producido, o una disfonía, una vez que se ha tragado. El que ya antes de valorar la deglución veamos que sea una persona que tiene dificultad para controlar las secreciones orales,
mucho tiempo, gente que tarda mucho tiempo, que maneja el bolo de forma muy lenta en la cavidad oral y que hasta que inicia la deglución, pues es un proceso largo. Que el proceso de deglución no se hace en un solo tiempo, sino que requiere varios tiempos, que es lo que llamamos la deglución fraccionada, o bien que al producirse la deglución, cuando exploramos la cavidad oral, quedan restos de alimentación. Esos serían un poco los signos que nos darían a entender que nos encontramos ante una disfagia. ¿De qué manera o qué test o cómo valoramos, ¿no? Igual que los síntomas y las sospechas, el protocolo de Clavé que hemos repetido en muchas jornadas y que está validado y demás, nosotros lo hacemos aquí en enfermería, lo hacemos con enfermería y también con nuestras logopedas y buscamos lo hacemos con las consistencias clásicas, que son las que propone Clavé. Empezaríamos por la consistencia néctar y en función de cómo haya ido, de si vemos algún signo de sospecha, si no lo ha habido, pasamos directamente al líquido y si lo ha habido, probamos una consistencia más espesa. Resumiendo un poco, probamos distintas consistencias a distintos volúmenes y vemos eso que estábamos hablando antes, que son esas alteraciones de eficacia o de seguridad. Como medida indirecta, para ver si es posible que haya pasado algo del contenido a vía aérea, utilizamos un PULSI que nos dice si baja la saturación después de haber deglutido. Bueno, a nivel instrumental tenemos estas dos pruebas, videoendoscopia y videofluoroscopia. La videofluoroscopia, que era la prueba a la que yo hacía referencia cuando vine el primer día, cuando empezamos con esto, nosotros hicimos un acuerdo con Raimundo Gutiérrez, que es un otorrino muy conocido para todos los que estéis habituados a hablar de disfagia, veíamos más videofluoroscopias que videoendoscopias. Ahora yo diría que se ha dado un poco la vuelta a la tortilla y vemos más la videoendoscopia. Son pruebas que son complementarias, yo creo que no son excluyentes y desde nuestro punto de vista yo creo que una exploración muy completa debería de incluir, si no las dos, por lo menos la videofluoroscopia nos da una información que tiene que ver con eso que hablábamos del manejo del bolo en la cavidad oral, ¿no? Nos habla de los tiempos, nos dice, es parecido a un MEC, igual que la videoendoscopia, se dan diferentes texturas y lo que vemos es una imagen. Eso sería común a las dos. En la videofluoroscopia se utiliza un contraste, es una técnica radiodinámica y el inconveniente de la videoendoscopia, que entra un endoscopio por vía nasal y lo que vemos es la imagen de las cuerdas vocales, el inconveniente es que no nos está hablando de cómo se comporta el bolo en la cavidad oral, que es muy importante en los pacientes neurológicos. Otra cosa que ha cambiado mucho en estos años es que cuando nosotros pedíamos la valoración instrumental de un paciente con disfagia, lo pedíamos a otorrino y no había una conexión entre diferentes especialidades, es decir, entre las especialidades que constituyen ahora esas unidades que han ido apareciendo o generándose en los diferentes hospitales. En general en España y en la Comunidad de Madrid también, ¿no? Entonces nuestra comunicación directa a lo mejor era con otorrino, pero no teníamos el rehabilitador, el otorrino o el neurólogo, el endocrino, un nutricionista, que son un poco los elementos que forman estas unidades, ¿no? Entonces hemos ido viendo cómo se desarrollaban y por eso muchas veces ya el diagnóstico no lo hacemos nosotros, un diagnóstico de novo, sino que vienen diagnosticados porque se han desarrollado estas unidades. Entonces, estas unidades, como veis ahí, tienen un grupo de especialistas diferentes que hacen una valoración diagnóstica y que hacen también recomendaciones en las dietas. Estas son algunas de las, pero por supuesto no todas, no he metido todas, muchas del Ramón y Cajal, pero me consta que también hay algunas, como por ejemplo en el hospital en Salamanca y bueno, en Cataluña, País Vasco y demás,
Hay muchas unidades de este tipo. Sabéis que nosotros tenemos docencia en CIADAC y vienen habitualmente compañeros de otros hospitales a formarse, así que hemos tenido con nosotros a Paula Lago Iglesias del Servicio de Rehabilitación del Príncipe de Asturias, que es un hospital en Alcalá de Henares, aquí en la Comunidad de Madrid, que fue uno de los que empezó con la unidad. Es una unidad que ahora nos va a contar un poco cómo lo han montado y cómo funcionan, y además ellos lanzaron una guía que está en abierto, o sea, entrando en la web del hospital se puede acceder a la guía, y que es una guía que a mí me parece, pues es probablemente una de las mejores. Así que vamos a ver lo que nos cuenta Paula del funcionamiento de una unidad hospitalaria. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Paula Lagos, soy residente de tercer año del Hospital Universitario Príncipe de Asturias. Os voy a contar muy brevemente un poco cómo funciona nuestra unidad. La unidad de disfagia se creó en el 2008, inicialmente formada y actualmente también por 3 servicios, el de rehabilitación, el de otorrino y el de endocrino. Nosotros contamos con una consulta monográfica que pasa una vez por semana, y además también contamos con una consulta en conjunto con los compañeros de otorrino, porque inicialmente eran separadas, pero nos dimos cuenta que eran mucho más rentables tener una semana pues, conjunta con ellos. Básicamente en nuestras consultas lo que hacemos con otorrino es una valoración tanto de la funcionalidad como de la seguridad, y para eso contamos con la videoendoscopia y la videofluoroscopia. La videofluoroscopia se hace en el servicio de radiología con los compañeros de otorrino y una vez al mes. Ahí pues, ponemos al paciente a probar diferentes texturas, y no solo con las texturas con las que trabajamos con colorantes, sino también con alimentos reales, con croquetas, con el yogur, pues para valorar funcionalmente cómo está el tema de la deglución. Esto es importante porque muchos pacientes no hacen bien la prueba porque al generar nosotros las texturas, pues el sabor no es el original. Además, también contamos con la colaboración de los compañeros de endocrino. Nosotros en las consultas que pasamos en nuestro servicio una vez por semana podemos mandarlos directamente a la enfermera de endocrino, bien sea porque tenemos que adaptar una dieta por la utilización de una sonda o porque sospechamos que hay pues, un riesgo de desnutrición importante. Podemos mandar al paciente directamente a una consulta de endocrino inicialmente con una enfermera, y si la enfermera, después de pasar una serie de escalas que realmente es como una entrevista clínica más, porque es una consulta bastante larga, si la enfermera le genera dudas, entonces es cuando avisa a los compañeros de nutrición. ¿A través de qué vías nos llegan a nosotros los pacientes? Pues principalmente la mayoría de pacientes llegan a través de la consulta de otorrino, porque el médico de cabecera tiene que mandarlos siempre vía especialista, no puede mandarlos a nosotros directamente, o bien a través de la planta de neurología. Sobre todo las enfermedades neurodegenerativas son las que directamente nos mandan los pacientes a nuestras consultas, y luego la unidad de ictus en nuestro hospital pues la tenemos formada de tal forma que cuando el paciente está ingresado en la unidad va una enfermera a pie de cama para hacerle la prueba de viscosidad y para valorar si puede tragar o no, habla con los compañeros de nutrición, y si hay cualquier tipo de duda, los compañeros de nutrición hablan directamente con nosotros. Además también desde las plantas, sobre todo desde medicina interna, muchas veces los compañeros pues directamente llamándonos a nuestros buscas nos piden valoración, y podemos ir o interconsultar desde la planta, desde el ingreso, que eso es lo menos frecuente, o si no ya una consulta de forma ambulatoria. Porque desde la planta inicialmente los compañeros que van la mayor parte de las veces son los de endocrino. Y nada más. Bueno, Hola. uy, perdonar. Hay algunos elementos de lo que contaba Paula, a la que le agradezco que nos haya dado esa visión hospitalaria, que a mí me gustan mucho. No sé luego, Laura, a ver qué le parece. Y es que efectivamente, igual que aquí podemos hacer cuando hacemos el MEC las consistencias con los espesantes y demás para hacer el MEC, ellos para hacer la videofluoroscopia, en vez de generarlo de esa manera, lo que utilizan son alimentos reales, que eso está muy bien porque va un poco en la línea, que es otro de los cambios en estos últimos años,
de lo que nos va a hablar luego Jaime, que no solamente para la comida del día a día, sino también incluso para las pruebas instrumentales, ya sean las hospitalarias o un MEC que podamos hacer en alguno de estos centros, hay un intento porque la persona que tiene ese déficit lo viva o sea, lo que tome sea lo más natural posible, es decir, que lo hacen con una croqueta y no con un espesante. Eso a mí me parece, me gustó mucho de lo que ella contaba de cómo hacían las pruebas instrumentales. Y por otro lado, es que ha mencionado a medicina interna, ha mencionado a neuro, ha mencionado a endocrino. Y un elemento que me parece fundamental, que es verdad que es diferente en los centros que en los hospitales, es el papel de enfermería, que es un papel protagonista, porque ella ha hablado de las personas que hacen los test, los MEC a pie de cama, que sería el primer paso para hacer el diagnóstico de una posible disfagia, es enfermería, tanto en otorrino como en medicina interna, etcétera. Y además, cuando se ponen en contacto, muchas veces para adaptaciones de dieta y demás, el papel de la enfermera de nutrición, del servicio de endocrino, ¿no? Entonces, a mí me parece que bueno, enfermería es un elemento indispensable, así como lo es el logopeda, que no siempre está presente de forma tan activa o tan activa como debería de estar en las unidades hospitalarias. Entonces, esto ha sido para mí un cambio en los 17 años clarísimo, las unidades de disfagia hospitalarias. En esta diapositiva tenéis, pues bueno, todas estas guías que han ido saliendo, que por supuesto, igual que he puesto antes una diapositiva con X unidades de disfagia, aquí pongo X, un resumen, algunas de las guías que han salido en los últimos años hablando de disfagia. Y veis, por ejemplo, pues el grupo del Ramón y Cajal, que hizo una muy interesante de cómo administrar la medicación, que es un problema importante en los pacientes con disfagia. En la esquina de abajo a la derecha, el azul, es la del Príncipe de Asturias, que os digo que está en abierto. El rey Juan Carlos también publicó la suya y, como no, nosotros, pues como ha mencionado antes Inma, también tenemos la nuestra, que efectivamente hicimos en dos ediciones. La primera fue en el 2012 y después la reeditamos en el 2017. En ciadac.es podéis acceder directamente a ellas y en cualquier caso, sean estas o sean otras, todas estas guías están un poco enfocadas tanto para explicar de qué estamos hablando cuando hablamos de disfagia, como para los diferentes grados, y casi todas tienen un poco, aparte de la explicación fisiopatológica, tienen explicación de cómo adaptar las dietas, incluso ejemplos de menús. Por eso a mí me parecen muy útil para todos aquellos, el entorno familiar o el entorno más cercano, o incluso en centros que tengan usuarios con disfagia, pues me parece una forma muy útil de conocer un poquito más y de adaptar esas dietas que luego nos contará Jaime. Bueno. Con relación a esto, cuando nos pusimos a hacer la guía, inicialmente teníamos de esos tipos de dietas que vemos, ¿no? La dieta basal, que sería la normal, la dieta blanda o de fácil masticación, que no me cansaré nunca de decir, que como ha dicho Inma, ¿no? Que al principio hablábamos de atragantarnos y de dieta, ¿no? Una dieta normal o una dieta Turmix o una dieta blanda, pero la dieta blanda no siempre es una dieta segura para un disfágico. Una sandía puede ser un alimento blando, pero es un alimento de consistencia mixta que puede ser peligrosa para alguien con disfagia. Por lo tanto, no hay que confundir una dieta blanda con una dieta segura en disfagia. Todo esto lo hemos ido todos aprendiendo mucho al respecto, y todavía en muchos sitios se sigue dando una dieta blanda para un disfágico. Yo creo que esa es una de las cosas que todavía tiene que cambiar, ¿no? Me salto el punto 3 porque entonces nosotros lo que teníamos era la siguiente, lo que llamábamos dieta de reeducación, y la dieta Turmix, que es el puré de toda la vida. Bueno, la dieta de disfagia o la dieta de reeducación era aquella que eliminaba los alimentos que tenían consistencias dobles y que tenía una mezcla de Turmix y alimentos que se podían tomar con seguridad. Luego nos fuimos dando cuenta que hay un escalón, que son los disfágicos los más leves, digamos, que básicamente tienen una dificultad con alimentos de doble consistencia, es decir, a lo mejor una sopa,
o a lo mejor una mandarina, pero pueden tomar muchísimos alimentos. Es decir, nosotros mismos habíamos caído en la trampa de ser muy restrictivos y eso nos llevó a pensar que teníamos que generar una dieta intermedia que pudiera ser más satisfactoria para ellos, que incluyese muchos más alimentos y que exclusivamente restringiese a aquellos con los que tuvieran problemas, ¿vale? E incorporamos la dieta de dobles texturas para ampliar un poco el abanico. Siempre hemos dicho que, bueno, ahora os hablaré un poco más, pero que estaría bien que intentáramos todos unificar, igual que hay un intento a nivel internacional de la IDDS, que tengo ahora os enseñaré a qué me refiero, porque todos aunemos nomenclaturas y que todos nos refiramos de la misma manera a las diferentes consistencias a nivel internacional. Creo que una de las cosas que espero que todavía yo lo pueda ver en mi práctica profesional es ver cómo los diferentes centros manejamos o incluimos los mismos tipos de dietas adaptadas, ¿no? Eso es mi carta de los reyes, digamos. Bueno, me refería a esto, ¿vale? A nivel internacional hay un intento de estandarización internacional de nomenclaturas entre las consistencias y como veis, hay un momento en que los dos triángulos invertidos coinciden, que es en las consistencias más importantes, digamos, ¿no? Que una bebida extremadamente espesa podría considerarse un puré si estamos hablando de un alimento sólido. Este insisto, un intento de que todos utilicemos a nivel de artículos, de investigación, etcétera, utilicemos las mismas nomenclaturas. Este signo además se empieza a ver ya lo vemos en los botes despesantes, en muchos alimentos adaptados y bueno, en la práctica clínica yo creo que lo estamos utilizando todos. Lo que falta es un poco por incorporar esa nomenclatura a la práctica diaria, porque yo misma sigo utilizando lo clásico porque nos entendemos todos muy bien, de las consistencias néctar, miel, etcétera, y pues yo tengo que incorporar esta nomenclatura también en mi práctica diaria, o sea que nos queda todavía bastante camino por recorrer, ¿no? Este mismo grupo, digamos, ha generado otra forma de medir las consistencias, porque es verdad que cuando lo tienes que hacer tú, un poco siguiendo las instrucciones que nos dan con los espesantes, ¿no? No siempre, a lo mejor lo que yo llamo una consistencia turmix, pues es una consistencia pudding, está más entre un miel para otra persona, o sea, no siempre todos llamamos de la misma manera a la misma consistencia. Esto es bastante objetivo, le llaman el flow test, es una jeringa de una capacidad de 10 mililitros que yo tapo en la punta y lleno con el líquido correspondiente. Entonces, cronometro 10 segundos y veo si cuando han terminado esos 10 segundos se ha vaciado todo el contenido de esa jeringa de 10 mililitros o ha quedado una cantidad. En función de lo que queda, lo clasifica en niveles desde el 0 hasta el nivel 3, que el nivel 3 implica que todavía quedan restos en la jeringa, o sea que es muy espeso, que le cuesta vaciar, ¿vale? Cuando llega a esos últimos niveles, ya veis que tiene a los lados un tenedor y una cuchara, que es otra forma de medir las consistencias más espesas, los hilos que caen entre el tenedor o cuando inclino una cuchara con una consistencia pudding que tarda en resbalar, por decirlo de alguna manera. Seguramente, si os metéis en la página del IDDSI, está muy bien explicado, podéis ver este test, podéis ver más desglosado cómo hacen lo del tenedor y lo de la cuchara, los triángulos invertidos y esa estandarización de nomenclatura que nos interesa a todos los que manejamos la disfagia, por lo menos conocer. Y si podemos incorporarlo a nuestro lenguaje de disfagia, mejor. Bueno. Yo en esto he aprendido mucho de la gente con la que trabajo. De INMA aprendí a cambiar el nombre de interdisciplinar por transdisciplinar, pero en cualquier caso todos hablamos de lo mismo. Es que no se puede trabajar, yo esto lo he dicho hasta la saciedad en un montón de charlas, no se puede trabajar la disfagia si no es en equipo. No, quiero decir, si un médico hace el diagnóstico en la consulta, pero no transmite lo que conoce a los profesionales con los que trabaja, pues no hay nada que hacer.
Enfermería es fundamental. De hecho, bueno, ya vemos que el papel es diferente a nivel hospitalario que en este tipo de centros, pero tiene que estar presente en comedor. Luego Carmen nos contará, una compañera de enfermería, ahora nos cuenta un poco cuál es el trabajo que desarrollan. El logopeda es el que se encarga no solamente de las técnicas de rehabilitación, sino de explicar las técnicas compensatorias. También en el comedor de ver si la dieta que hemos adaptado es la óptima o no, de trabajar, en fin, es que no podría prescindir de ninguno de los elementos que tengo puesta en la diapositiva. El papel del fisioterapeuta, si no hay una buena corrección postural y no hay un control cefálico, la deglución va a estar comprometida. El tema del posicionamiento es algo que tiene que ver directamente con el terapeuta ocupacional, que tiene que valorar si el sistema de posicionamiento es o no el adecuado y valorar la implementación de productos de apoyo en conjunto con el logopeda. En fin, que es un equipo. Bueno, hablando de equipo, cuando me planteé esta charla, quería, obviamente hay que hablar de lo que es pues eso, el diagnóstico, de lo que es la definición de la deglución, de cuáles son los elementos que intervienen a nivel fisiológico, pero precisamente si hablamos de que esto es un trabajo en equipo, yo quería que diferentes elementos no todos, pero muchos de los elementos que forman parte de ese equipo en nuestro centro contaran un poco cómo ha sido su propio camino a lo largo de estos años. Así que Jaime Morajaraices, que es nuestro jefe de cocina y que hace no mucho, 2020, editó una guía, que es la que tenéis aquí, que es la traducción, es decir, si todos hablamos del diagnóstico, pero luego eso no se traduce en el plato que ponemos delante al disfágico, pues nos estamos quedando muy cojos. Entonces, bueno, Jaime os va a contar un poco su experiencia en estos años. Bueno, pues buenos días a los que estáis en casa, a los que estáis aquí. Los que estáis aquí ya nos conocemos, los de casa no. Entonces, bueno, unas pinceladitas muy rápidas sobre mí, porque me han dejado muy poco tiempo y a mí me gusta mucho hablar. Entonces, voy a ver si soy capaz de encajar todo. Yo soy Jaime Mora, como bien ha dicho Susana, y bueno, pues yo llevo en este centro, para mi fortuna, desde el principio. Me trajeron con el primer palé de ladrillos y aquí me quedé. Entonces, bueno, pues cuando esto empezó a funcionar, pues como ha dicho Susana, pues menos idea todavía, ¿no? Hace 20 años no había publicaciones o nosotros no encontrábamos publicaciones en castellano. Al menos publicaciones en las que nos pudiésemos fiar, que había media evidencia, ¿no? de qué era esto. Y lo poquito que encontrábamos era en inglés, diferentes culturas, alimentos, bueno. Así que empezamos a trabajar en la disfagia desde cero, sin prácticamente información y con trabajo de campo, ensayo, error. Esto fue muy bueno porque, creo que fue muy bueno porque teníamos constancia de qué era realmente lo que estaba ocurriendo y sobre todo qué era lo que los usuarios que nosotros teníamos en aquel entonces necesitaban. Como os digo, no sabíamos mucho, empezamos a trabajar. Afortunadamente, digo afortunadamente, desde el minuto 1, el personal que en aquel momento arrancaba el centro contó con Cocina como un departamento más importante en todo este proceso, lo que creo que fue un acierto enorme, no por mí y por el personal que estábamos en concreto, sino porque yo creo que es un eslabón fundamental, porque es el altavoz, es decir, es el que es capaz de traducir o de transformar toda la info, ¿no? De un poco de investigación más científica y hacerla llegar al usuario final, porque como ha dicho Susana en su exposición, está muy bien que sepamos y conozcamos todo lo que tengamos que conocer y seamos perfectos sobre el papel, pero si esto no llega al paciente, no llega a la familia y sobre todo la información que les llega no son capaces de manejarla, es como si no estamos haciendo nada. Es decir, esto va de seguridad y de nutrición. Entonces, si no garantizamos transmitir esta seguridad y estos valores mínimos nutricionales, es como si no hubiésemos avanzado nada.
Entonces, en ese aspecto nos ponemos a trabajar. El equipo transdisciplinar, todo el equipo que trabajamos en CEADAC, pues rehabilitación, logopeda, enfermería, cocina, camareras, ¿vale? En nuestro caso, porque la atención en comedor, camareras, gobernanta, fundamental, nutricionistas para valorar toda la adaptación de menús, dietas, etcétera. Y bueno, y evolucionó, no me voy a enrollar mucho más, pues en lo que estáis viendo, ¿no? En guías, en trabajo de investigación y en un trabajo de asesoramiento a otros centros, que yo creo que es lo más gratificante de todo, ¿no? El ver que nuestro trabajo sirve para que fuera de nuestras paredes haya unidades, haya centros que se puedan beneficiar y dar calidad, ¿no? A este tipo de pacientes que hasta hace muy pocos años eran o todo o nada, quiero decir, o comes, puedes comer normal o te vas a alimentar a base de purés. Y no, hay muchos matices en medio que afortunadamente, no solo nosotros, sino otros muchos, hemos descubierto y estamos haciéndoles llegar. A nivel culinario, me cortas si ves que no, me vas frenando. A nivel culinario, ¿qué es lo que empezamos a ver, ¿vale? Como si fuésemos, vamos a ponernos en el aspecto de familiar, usuario, es decir, qué es lo que yo detecté que era muy importante que ellos supiesen, ¿vale? Para manejar todo esto, porque está muy bien hablar de videofluoroscopia, de que si la epiglotis sube, baja, tal, pero ¿eso qué es? ¿Eso cómo lo soluciono yo? Entonces nos dimos cuenta de varias cosas. Primero, de que cada caso puede ser totalmente diferente al otro, es decir, que puede haber casos en los que nosotros tengamos pautado una serie de alimentos, ¿vale? No, alimentos no, perdón, de texturas y tal, pero que puntualmente un alimento concreto o una forma concreta pues no se tolere bien. Bueno, pues ya está, pues si no se tolera, no se tolera y ya está. Y si hay evidencia que no se tolera, pues no se tolera. Pero sí que hay muchas cosas que son muy comunes. La principal y que cambiaba lo que había publicado hasta el momento es que no era el qué comían, es decir, no había restricciones en el qué, sino en el cómo. Es decir, veíamos guías en las que estaba prohibido el uso de algunos alimentos en concreto. Bueno, pues no era cierto. Lo que teníamos que hacer es adaptar ese alimento a las características que lo hiciesen seguro para este tipo de pacientes, ¿vale? Eso fue súper importante, porque claro, eso habría un abanico brutal, es decir, podemos utilizar todos los alimentos, no solo unos poquitos. Otra cosa muy importante para la seguridad es facilitar alimentos aportar alimentos que faciliten el manejo del bolo en boca, porque bueno, sin entrar mucho, porque ya lo hablarán ellas más adelante, hay varias fases en disfagia, pues oral, entonces vamos a empezar desde el principio, vamos a facilitarle el trabajo dentro de la cavidad oral y para eso vamos a facilitarle un bolo que se mantenga unido, que no se disgregue, que no, en la medida de lo posible, no deje restos, ¿vale? Vamos a trabajar también, vamos a ver, hemos visto la dureza de los alimentos. No porque si es duro no lo pueda morder, porque no tiene por qué tener ningún problema en la dentición. Es decir, igual puede pegar bocaos y doblar una chapa, pero a lo mejor no es capaz de manejar eso. Entonces, las durezas también tienen una parte importante en todo esto, ¿vale? Como ya os he dicho, la consistencia de ese bolo, ¿vale? Que se mantenga unido, que no se disgregue, es súper importante. Y con esto y las densidades y las viscosidades, que son aspectos diferentes, jugando con estas dos cositas, vamos a garantizar unas texturas seguras, en primer lugar. Y una vez que hemos hemos garantizado la seguridad, vamos a darle el valor nutricional y el aporte nutricional necesario.
Esto es relativamente fácil. Técnicamente es bastante fácil. Lo que ocurre es que, como casi todo en esta vida, hay que aprenderlo. Nosotros con ensayo y error, pero afortunadamente ahora podemos transmitir ese conocimiento y ahorrar mucho tiempo, ¿vale? Como ejemplo, nosotros hemos llegado a hacer aquí gominolas, ¿vale? Gominolas para pacientes con disfagias, que en principio es algo totalmente prohibido, pero claro, no es lo mismo una gominola elaborada con las adaptaciones necesarias para que sea segura que una gominola más comercial, más industrial, que su enfoque es diferente, ¿vale? No tiene nada que ver. Cuando nosotros hemos avanzado en todo esto, nos creemos con la capacidad, pues primero para editar dietas y luego para transmitir información. Otra cosa muy importante que yo he visto que hemos hecho aquí es organizar jornadas para los familiares de este tipo de usuarios. ¿Por qué? Pues precisamente para transmitirles esto, es decir, qué es lo que les ocurre a sus familiares y cómo deben de afrontar la nutrición una vez que salgan de aquí y estén en casa o en un restaurante o donde sea, ¿no? Y se tengan que alimentar, nutrir, hidratar, que es un aspecto, me imagino que luego hablaréis un poco de la hidratación, ¿no? Que es un aspecto esencial también, ¿no? Organizamos nuestras jornadas para las familias y en estas jornadas para las familias, pues les transmitimos todo esto. Y además de nosotros transmitir, también asimilamos cositas que nos dicen, ¿no? O sea, pues nosotros es que esto se lo hemos dado así, o se lo hemos estado dando de esta otra manera. Y muchas veces, pues, hemos visto cosas y dices, ostras, pues podríamos ir por esta línea a ver qué pasa, ¿no? O a ver si realmente funciona. Y algunas cosas hemos aprendido. Con lo cual, esa transdisciplinariedad de equipos de CEADAC se nos ha pasado y hemos medido también a las familias para nutrirnos de ellos. No me voy a enrollar mucho más y creo que es súper importante agradecer a todo el personal que durante todos estos años ha participado bueno, yo hablo de disfagia porque es en donde estoy metido. Yo sé que el CEADAC ha hecho muchísimas cosas más, ¿no? Pero como lo que nos ocupa es la disfagia, creo que es importante agradecer a todo, absolutamente todo el personal del CEADAC, porque si no hubiésemos estado todos unidos, no hubiésemos podido avanzar en nada de esto y no podríamos seguir avanzando, que es lo que vamos a hacer a partir de ahora, seguir avanzando. Muchas gracias. Bueno, os voy es que da gusto escucharle y comer y probar en cada una de las jornadas que hacemos lo que prepara. Bueno, otro elemento esencial del equipo, quiero decir, sin logopeda no hay trabajo de rehabilitación, ni de compensación de déficit, y también han tenido su propio camino a lo largo de estos años. El equipo de logopedas del centro en este momento son ellas, de izquierda a derecha Teresa Sánchez, Eva Golderos, María José Osorio, Carmen Higueras y Laura Seco. Bueno, entre todas han hecho un poco pues os van a contar en boca de Laura Seco un poco cuáles han sido los cambios en logopedia en estos años. Buenos días, a ver si en 5 minutos puedo resumir un poquito un poco la trayectoria, ¿no? de la logopedia o del papel del logopeda en la disfagia y en su abordaje. Bueno, pues hace 20 años, pues poco o nada se estudiaba y se hablaba de la disfagia en las universidades, y poquito a poco se fue viendo pues la necesidad de que el logopeda, bueno, pues anduviera en la intervención de la persona con disfagia. Y bueno, pues en aquellos años yo creo que todos nos basábamos un poco en las enseñanzas recogidas y los trabajos recogidos por Jerry Logeman del 83, que luego creo que hay una segunda edición del 86, y recogía lo que hasta ese momento bueno, pues se había estudiado y evidenciado en cuanto a maniobras compensatorias, ejercicios rehabilitadores
y la estimulación intraoral con frío y ácido como bases de la intervención logopédica, ¿no? Dando un salto desde entonces a ahora, en 20 años, ¿qué nos encontramos? Pues creo que hemos dado todos los logopedas, y como en otras disciplinas, un giro de tuerca importante, porque si antes tengo la sensación de que se trabajaba con lo que se conocía o con lo que teníamos de una forma un poco mecánica, creo que el importante cambio de tuerca ha sido en buscar una práctica basada en evidencia. De hecho, exponencialmente todos los estudios en todas las áreas relativas a la disfagia pues, han sido impresionantes en estos años, y buscar siempre el razonamiento clínico de por qué hago algo o un ejercicio en concreto, por poner un ejemplo, y el para qué, ¿no? Cuestionarnos siempre lo que estábamos haciendo. Con lo cual, ese cambio de paradigma, que para mí creo que es lo que ha derivado en dónde estamos ahora, nos obligaba también pues, a hacer hincapié en algo que ya Jerry Logeman ponía en la mesa, ¿no? El tema de la sensibilidad intraoral. Creo que cada vez va cobrando más y más protagonismo, porque si yo no siento, igual que en otras áreas, no muevo o no lo hago adecuadamente. De ahí también que actualmente se estén realizando estudios, sobre todo con capsaicina, que es el picante, está en el picante de ciertas guindillas y tal, y bueno, con otro tipo también de compuestos, pero va más allá incluso de la fase oral, ¿no? Y creo que es algo que no solo a nivel intraoral, en fase oral, tiene que empezar, sino antes, ¿no? Todo el aspecto visual y de palatabilidad y de apetencia, ¿no? Que un plato me tiene que despertar, ¿no? De ahí también creo que, bueno, un futuro quizás, ¿no? en esto en cocina sea el tema de la impresión 3D, porque creo que se va a ganar al final en una mejor función, que es lo que buscamos de la deglución, y no solo tragar por tragar de una forma mecánica. Y creo que también esa perspectiva está cambiando un poco, y todos al final vamos en esa dirección. Los avances tecnológicos en estos 20 años en la intervención o el abordaje de la persona con disfagia tampoco podemos obviarlos. La electroestimulación es, en principio, haciendo revisión bibliográfica del mayor número de estudios en cuanto a estas técnicas innovadoras que más estudio tiene, que más publicaciones tiene. Pero no podemos dejar de lado todo lo que son las técnicas no invasivas de estimulación cerebral, que ya nos están llegando casos de pacientes pues, que han recibido tratamientos de estimulación magnética transcraneal o eléctrica transcraneal, y bueno, pues ahí está. Todavía falta mucho recorrido, pero bueno, pues en ese punto estamos, ¿no? Actualmente, que en comparación a hace 20 años. Y todo esto que os cuento así en plan súper resumido del abordaje, la intervención que desde logopedia hacemos a la persona con disfagia, pues no tiene otro propósito que verse todo ese trabajo, ya no solo del logopeda, sino de los demás servicios, tiene que volcarse en que sean intervenciones diseñadas, individualizadas, y teniendo a la persona como centro de su propia intervención, es decir, lo que son las intervenciones centradas en la persona. ¿Para qué? Pues para poder dotar de la mejor calidad de vida a ese usuario, que también nos lo dejábamos un poquito olvidado hace 20 años, lo de la calidad de vida, y ahora está sobre la mesa y hay escalas y bueno, y hay desde un montón de áreas se busca el que al final la calidad de vida del paciente. Bien. ¿Y qué más os puedo contar? Y creo que me ajustó bastante. Bueno, pues que, como bien ha dicho también Inmaculada, la directora de nuestro centro, ese empeño en situar al usuario como centro de su tratamiento, pues nos tiene que impulsar y nos obliga a trabajar de una forma transdisciplinar, porque
si no, pues no podríamos llegar, ¿no?, a que sea el usuario el protagonista al final de su evolución, de su intervención y de su vida. Y por tanto, pues fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales y un largo etc., pues son fundamentales, por lo menos para los logopedas, pues para ese abordaje integral y bueno, pues obtener los mejores resultados para cada individuo. Y ese es el resumen. Gracias. Bueno, pues retomamos otros elementos del equipo transdisciplinar, como hablábamos también del papel de enfermería y de la diferencia de su papel en unos tipos de centros y otros. Carmen Pérez, de nuestro departamento de enfermería, nos va a contar un poco el papel de este servicio. Hola a todos, me llamo Carmen Pérez y soy enfermera en el CEADAC. A través de esta exposición voy a intentar contarles de la manera más escueta posible cómo trabaja el equipo de enfermería con los usuarios diagnosticados de disfagia en nuestro centro. En primer lugar, el diagnóstico o bien viene dado ya por profesionales de otros centros o el diagnóstico se realiza aquí a través de los test de disfagia que realizan los distintos equipos rehabilitadores de nuestro centro. Seguramente de muchos será conocido que en los hospitales las enfermeras son las que realizan los test de disfagia, pero aquí no los realizamos. Una vez diagnosticado el usuario, se nos presentan dos perfiles diferentes. Uno, que son los que toleran la vía oral, para los cuales se elaboran dietas y texturas adecuadas al nivel de disfagia que presenta cada uno, bien para sólidos, bien para líquidos o ambos. Y el segundo perfil son los que no toleran la vía oral y acuden a nosotros con sondas de gastrostomía, también llamadas PEG, y bueno, alguna yejunostomía y ileostomía hemos tenido. Con el primer perfil de usuario, las labores que realizamos las enfermeras básicamente son de vigilancia, control y apoyo a otros profesionales durante los comedores de usuarios. En el CEADAC ningún comedor empieza ni termina sin la presencia de una enfermera. El motivo de esto es por si algún paciente se atraganta o se broncoaspira, poder actuar de la manera más temprana posible para evitar mayores complicaciones si es posible. Aquí básicamente nuestra labor se centra en los usuarios que diagnosticados de disfagia se alimentan de manera independiente, porque muchos de ellos a veces presentan otros problemas de comportamiento asociados, como puede ser la impulsividad, y tienden a comer muy deprisa y llenar mucho la boca sin tragar, con lo cual el riesgo de atragantamiento o de broncoaspiración es más importante. Referente a los que son dependientes para alimentarse, son nuestras compañeras auxiliares de enfermería las que se encargan de esta labor y suelen precisar poco de nosotras porque saben perfectamente tratarlos, colocarlos en la postura adecuada, alimentarlos al ritmo adecuado, etcétera, etcétera. Pero bueno, si alguna duda tienen, pues ahí estamos. También puede ocurrir que a veces las logopedas o cualquier otro profesional del centro acuden para dar por primera vez algún alimento nuevo a un usuario y bueno, pues como igualmente he dicho, pues estamos para las posibles complicaciones que pueda ocurrir, actuar lo más tempranamente posible. También vemos a veces usuarios que hacen pues, retrocesos en el tratamiento. Entonces, cuando tenían una dieta de disfagia pautada, pues de repente pues ves que no va bien, que tose mucho, que se atraganta, etcétera, etcétera. Entonces, pues ya se lo comentamos a los médicos rehabilitadores para que le realicen una nueva valoración, que esto a veces también ocurre. A este respecto, solamente voy a decir que el tema de la disfagia pues ha evolucionado mucho, cada vez hay espesantes, al principio los espesantes eran sin sabor, luego salió el sabor naranja y hoy en día disponemos de diferentes texturas aromatizantes que se les añaden y ya pues bueno, te puedes tomar un vaso de agua con sabor a melón, a limón, a fresa, etcétera, etcétera, que hace mucho más atractivo y apetitoso el menú para estas personas. Luego, el segundo perfil de usuario que les he comentado son los que no toleran la vía oral y acuden a nosotros con sondas de gastrostomía. Aquí es donde enfermería pues, tiene el papel activo en todo.
Nos ocupamos tanto de la higiene y mantenimiento idóneo del estómago, vigilando pues eso, que esté siempre bien limpia, bien seca, vigilamos síntomas de infección, secreciones que pudieran salir a través del estómago. Es muy habitual ver granulomas por el estómago, entonces pues bueno, nos encargamos de que esté en las mejores condiciones, realizar las curas que precisen, etcétera, etcétera. La nutrición y la hidratación también la administramos nosotras en el comedor. Las auxiliares de enfermería no lo realizan. Entonces nos ocupamos básicamente de la hidratación, la nutrición, la administración de medicación que tengan pautada por la PEG y nada más. Ya después también realizamos labores de educación sanitaria con la familia, les atendemos en las posibles dudas que pudieran tener y nada más. También estamos siempre presentes cuando en las transiciones de la sonda a alimentarse por vía oral. Habitualmente empiezan siempre por alimentos sólidos cuando hacen la transición de sonda a vía oral y seguimos administrándoles la hidratación y la medicación por PEG. Y no se me ocurre ya nada más en el poco tiempo de que disponemos, solamente, bueno, pues deciros que aquí estamos a vuestra disposición y espero haber sido clara y concisa. Bueno, claro, con un equipo así, logopedia cuando puede estar en el comedor, las pautas. Hace poco hemos tenido, bueno, tenemos algún paciente ahora en el que llega a estar presente, aparte de camareras, auxiliares, que es los elementos que están presentes siempre en el comedor, y enfermería, pues logopedia y terapia ocupacional e incluso fisioterapia para un usuario. Yo creo que es un lujo que pues pocos se pueden permitir. Perdonar. Bueno, y Vamos mi a opinión escuchar a sobre Silvia. la formación en cuanto a la disfagia es que es un tema imprescindible de abordar. Te da muchísima seguridad en cuanto al manejo de este tipo de usuarios. Nos da muchísimas herramientas para saber realizar nuestra labor en el comedor de una forma correcta y segura. En el caso en nuestro centro, tenemos que tener un especial cuidado con la posición del usuario, con que no, si es que es el mismo el que está comiendo, con que no evitar esa impulsividad, que no termine de tragar y ya haya cogido otra cucharada. Tenemos que controlar que antes de volver otra vez a coger o bien una cucharada de puré, o si está tomando otro tipo de alimento, que haya masticado bien, que haya tragado, que tenga una posición al tragar de seguridad, que la barbilla vaya como si nos mirásemos el ombligo, que no queden restos de comida en la boca. También especial cuidado cuando una vez ha terminado de comer subimos y hay que hacer la limpieza, el lavado de dientes, porque muchísimas veces, aún habiendo tenido todo ese cuidado abajo en comedor, quedan restos que la persona luego no va a saber manejar y muchas veces después de comer va a la siesta. Entonces, especial cuidado, hincapié en que la limpieza de la boca sea muy profunda y que no quede ningún resto y demás. Bueno, he dado rápido el vídeo. Pero Silvia Rodríguez habla en representación de las auxiliares, que pues es un elemento fundamental. Como veis, no doy más peso a un elemento que a otro, y ellas tienen un papel muy importante. Dentro de nuestra labor con el tema de la disfagia hemos generado unas jornadas que se han celebrado en los últimos años. Hemos hecho, la última ha sido la cuarta, es formación en disfagia, en principio para profesionales, pero bueno, profesionales de sectores muy diferentes, ¿no? En esas jornadas, estas son las gominolas de vino, creo que eran, que es una de las maravillas que puede preparar Jaime, y que, pues como nos gusta que
que lo que contamos las personas lo prueben y puedan entender a qué nos referimos con algo que permanece en boca, que no se disgrega, que no genera mucha salivación, que es seguro para tragar, pues en algunas ocasiones, no en todas las jornadas, pero sí en bastantes, hemos dado a probar, ¿no? Esto es otra de las cosas que contaba Jaime, en el sentido de que la formación pues tiene que ser, obviamente, no solamente pensado para los profesionales que se dedican a esto, sino también para las familias, porque son las que se enfrentan a dar de comer en casa a los usuarios, ¿no? Si ellos no tienen una serie de claves de por qué determinado alimento puede dar un susto, puede no ser seguro para su familiar, pues estaríamos dejando una pata coja, ¿no? Entonces, en algunas ocasiones lo hemos hecho y Jaime una vez más prepara, pero ahí también veis a Laura y también en una de esas jornadas había una nutricionista un poco para de una forma práctica dar esas pautas a las familias, ¿no? Esto sería un poco el resumen de todo el que tiene que conocer elementos sobre la disfagia, ¿no? Hemos hablado de personal auxiliar, pero los camareros es fundamental, ¿no? Cuando tienen que presentar un plato con disfagia, quién lo tiene, quién no, porque al final el centro es una especie como de gran hermano. Cualquier profesional del centro puede dar la voz de alarma cuando alguien con disfagia está con una dieta que a lo mejor no hemos acertado con la dieta y tenemos que hacer un esfuerzo por cambiarla, o cuando está teniendo problemas, o cuando en un momento determinado se ha hecho un cambio de dieta y a lo mejor no hay un problema en el comedor, pero después empieza con picos de febrícula, etcétera, que conectando una cosa con otra nos pueden hablar de que pueda estar aspirando, etcétera. Entonces, familiares y todo el personal que se dedica a ellos tienen que estar formados, ¿no? También hemos hecho algunas jornadas externas colaborando con centros de la casa, me refiero a centros del IMSERSO, compañeros del IMSERSO que tienen atención a pacientes con disfagia y que nos pidieron ayudas, como por ejemplo en las jornadas de bajo coste del CRMF de Albacete, que participamos de forma presencial en una ocasión y durante la pandemia de forma online en una segunda. Con los compañeros del Camp de Ferrol, que fuimos Laura, Jaime y yo, y nos trataron de maravilla y fueron, como dice Jaime, son jornadas muy satisfactorias porque ellos creen que podemos aportar, pero luego además lo implementan de forma muy útil en su día a día. También dimos unas charlas en el Instituto Foral de Bienestar de Álava y la última con quien hemos colaborado, el Centro de Educación Especial del Baix Maestrat de Vinaròs, que fue maravilloso. Beatriz Grueiro, que también estuvo con nosotros durante una temporada en enfermería, nos cuenta un poco la colaboración con el Camp de Ferrol. Hola, soy Beatriz Grueiro, responsable de área del Camp de Ferrol, perteneciente al IMSERSO, y estoy aquí para hablaros de la colaboración que hicimos con el CEADAC para abordar el tema de la disfagia. En un momento determinado tuve la suerte de trabajar en el CEADAC y participar en las charlas de formación que se daban al personal, donde abordaban diferentes temas, pero quizás el que más me impactó fue el abordaje de la disfagia, cómo lo hacían ellos y cómo lo planteaban. Entonces, cuando regresé al centro, detecté que no estábamos haciendo las cosas pues, de la mejor forma posible, que había pequeños detalles que igual podíamos cambiar para garantizar una mejor atención y dar mejores cuidados. Se solicitó colaboración con el CEADAC, se incluyó en las acciones de formación interna del centro charlas específicas y un curso de formación específico sobre el abordaje de la disfagia. El abordaje de la disfagia en todos sus aspectos, tanto a nivel nutricional como de todo tipo. En esas charlas de formación participaron todos los profesionales, desde las TECAES, enfermería, cocina, gobernantía, camareras, profesionales del equipo técnico, porque es importante abordar los cuidados de la disfagia en la globalidad de la persona. A raíz de esa formación, que vinieron profesionales del CEADAC a darla, hicimos pequeños cambios. Cada persona cambió cosas, hábitos, rutinas que teníamos instauradas y no eran las apropiadas. Pues, por ejemplo, algo que puede parecer absurdo, como no dar de comer a una persona con disfagia de pie, sino darlo sentado desde su misma altura. Algo tan sencillo como comprar unos taburetes para el comedor y que el profesional de atención directa esté sentado dando esa comida, pues es un pequeño cambio que sin embargo supone una mejora importante.
Con relación a cambios a nivel personal, incluso pues de dar a cada persona su tiempo para comer, fijarse en las texturas, que si son las apropiadas, las que estamos administrando, empezar a tomar conciencia de que una disfagia no significa que tengas que estar tosiendo todo el tiempo ni atragatándote todo el tiempo, sino que pues a lo mejor la persona a la que le estamos alimentando, dando de comer, lo está haciendo de manera correcta, sin que apreciemos incidencias, pero pasado un ratito pues tiene una tos un poquito extraña. Empezamos a detectar esos problemas y a raíz de ahí los cuidados que se aplican son mejores, cuidados de más calidad y mejor atención. Y eso tenemos que agradecerlo a los profesionales del CEADAC y a los profesionales del CANF que han sabido verlo y aprovechar esta formación. Así que muchas gracias al CEADAC y a sus profesionales y muchas gracias al personal del CANF por hacer posible que con pequeños cambios mejoremos la atención a las personas con disfagia. Muchas gracias. Bueno, como hemos comentado, esta fue una formación muy satisfactoria y esta es la última que os comentábamos el personal del Colegio de Educación Especial que nosotros, como ya sabéis, nos dedicamos al daño cerebral adquirido y en adultos, entonces este era un campo diferente, pero fue muy satisfactorio por lo mismo que lo fue en el Camp de Ferrol, en el sentido de que sentimos que podíamos echar una mano, ¿no? Hola, muchas felicidades al CEADAC en su 20 aniversario y también muchas gracias a Susana por invitarnos a participar, ¿no?, de esta manera en esta charla. Nosotros vamos a hablar a través de Rosa, que es la jefa de estudios del cole, maestra de pedagogía terapéutica y logopeda clínica, y nuestra cocinera, que estuvo también en su curso de formación el curso pasado. Vale, nosotros estábamos muy interesados en hacer esta formación porque, bueno, aunque sí que es cierto que tenemos ciertos conocimientos sobre disfagia, veíamos que nos faltaba profundizar y poner en práctica, no de una manera funcional, todo lo que sabemos en el centro. En nuestro colegio, bueno, muchos de los alumnos y alumnas tienen alterado el patrón de glutorio debido a una malformación en la estructura ósea o funciones alteradas orofaciales. Eso deriva, ¿no?, en unas degluciones atípicas o disfagias en muchos también de los casos. Entonces, claro, es súper importante tener esa formación para así también que todo el personal sepa, ¿no?, cómo actuar para ofrecer al final el beneficio y el bienestar óptimo del alumnado, ¿no?, en cuanto a ajustar texturas, técnicas compensatorias, porque al final pues cada uno requiere una cosa y entonces esa formación nos ayudan a mejorar nuestro trabajo. Bueno, y al final todo lo que aprendimos en el curso llega a mi sección, que es la cocina. En ese curso aprendimos a, si no es lo más importante, nutrir a los niños, también que sea una comida gustosa y saludable. Aprendimos a hacer elaboración de dietas adaptadas para ellos, que probaran nuevas texturas, nuevos sabores, y de momento en eso estamos. Así que os mandamos un beso y muchas felicidades. Chao. Adiós. Bueno, como conclusiones, la importancia de las unidades de disfagia que han ido generándose y que seguro que va a pasar a ser una unidad hospitalaria más. Probablemente la parte de diagnóstico ya no la tengamos que hacer en los centros y vengan ya enfocados de alguna manera. Incorporación de otros profesionales, pues siempre se queda un poco la importancia del nutricionista, por ejemplo, para que esas dietas, además de ser adaptadas y seguras, estén equilibradas. Formación de todos los profesionales, insistimos, para que sea de verdad un equipo transdisciplinar, todo el que intervenga en dar de comer a alguien disfágico, incluyendo en esto, aparte de los profesionales, como veis en el segundo punto, las familias o el entorno más cercano, y muy importante la necesidad de que todos manejemos el mismo tipo de nomenclatura e incorporemos a nuestro trabajo diario esa nomenclatura estandarizada. Y bueno, ya habríamos terminado. Si tenéis alguna duda, no sé si me han pasado, si hay alguna pregunta en principio, o si tenéis alguna duda, las contestamos ahora, y si no, habríamos terminado.
la jornada. Darme un segundo. Te encuentro aquí. Vale. ¿Lo veo en el...? ¿No? No, el chat es para ver. No, me han dicho que en principio no bien. Vale, de acuerdo. Pues entonces, si no hay preguntas, daríamos por cerrada. Inma, ¿quieres...? Sí, medio minuto. Bueno, pues yo creo que no podíamos tener un broche más de oro para terminar estos 10 primeros avances de los 20 avances del CEADAC. Enhorabuena, Susana, Jaime, Laura, pero sobre todo, como habéis insistido en vuestras charlas, enhorabuena a todo el equipo que hace posible que vayamos poquito a poco avanzando en mejorar la calidad de vida de las personas usuarias. Yo creo que habéis tratado la transdisciplinaridad, habéis tratado el modelo de atención centrado en la persona, habéis tratado la referencia, que ya sabéis que es nuestra misión, que siempre insisto, no es la atención directa, sino lo que podemos aportar a los demás. Por lo tanto, como os decía, broche de oro. Enhorabuena y a continuar avanzando, que no nos queda otra. Pero yo creo que en este centro hay suficiente materia gris y suficiente sentimiento, que la materia gris y sentimiento tampoco avanza, como para poder seguir aportando y que dentro de otros 20 años pues se acuerden de los que estábamos aquí, de la misma manera que nosotros nos hemos acordado del año 1, donde no existía esto. Y fijaros lo que hemos caminado. Como dice el poeta, ¿verdad? Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues ahí estamos, andando todos, pero sobre todo hacia el objetivo de las personas, que es lo que no podemos de ninguna manera perder de vista. Así que con esto damos por finalizada. Ya os digo, el primer bloque de los avances, y quería ya avanzar la siguiente conferencia, la siguiente ponencia, que será el día 10 de enero, y hablaremos de las secuelas motoras, sensitivas y neuropsicológicas del nuevo baremo de accidentes de tráfico. Y estará a cargo de Abelardo Moreno Jiménez, que es un abogado experto en daño cerebral adquirido. Como veis, lo que hemos intentado es, con los avances, coger todo lo que es posible o está a nuestro alcance. Y en este caso, pues le toca a un letrado poner su granito de arena. Así que insisto en mi agradecimiento a las personas que habéis estado aquí, a las personas que estáis detrás del ordenador y, por supuesto, a este pedazo de equipo que nos ha expuesto de una manera excepcional la disfagia en el CEADAC. Muchísimas gracias, feliz Navidad y os esperamos en enero.